Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Estamos en la semana de la Parashá Behaloteja. Es interesante porque ya empieza a desarrollarse, por decirlo así, una relación directa entre Am Israel y Hakadosh Baruj Hu. O sea, todos los episodios que suceden en el desierto y posteriormente al final de la narrativa de la Torah en Devarim, Deuteronomio, tratan sobre esta relación con el Creador, pero especialmente en Bamidbar. En el desierto ocurre todo lo que nuestra memoria ancestral nos ha heredado respecto a nuestra conexión con el Creador. Esto es muy importante, tenemos que poner mucha atención a cada episodio que ocurre acá. O sea, obviamente la Torah hay que ponerle atención de principio a fin, cada palabra, cada versículo. Aunque en este caso estamos hablando de la interacción ya directa entre el Creador y Am Israel y nosotros. Por eso indicamos que estábamos hablando de algo así como el legado ancestral, o sea, lo que nuestros ancestros, en el sentido de nuestra conexión histórica con el Creador, o sea, la tenemos de alguna manera no la tenemos impresa en la memoria genética. Por eso somos judíos, por eso los que estamos fuera de Am y procuramos regresar a esa conexión, esa memoria impresa es la que nos impulsa a esto. O sea, no es fortuito que en determinada época de nuestras vidas las personas que pertenecemos a Israel, reiniciemos algo así, esa conexión. Es muy importante que tengamos, o sea, las personas que sienten la conexión definitivamente la persiguen y la realizan en algún momento. O sea, eso va a ocurrir. Si no va a ocurrir, no va a ocurrir. Yo creo que más o menos agarran la onda, ¿no? Entonces, todos estos episodios que vamos a empezar a analizar con más detenimiento a partir de ahora, tiene que ver con algo que está impreso en nuestra memoria genética. O sea, todo esto que está aquí de alguna manera hace eco en nuestra memoria y en nuestra conciencia. Si no lo hace, entonces replanteémonos nuestra identidad judía. O sea, decir, realmente yo estoy conectado con esto tiene que ver algo conmigo. Hemos dicho que la Torah es la tarjeta de identidad de cada judío, de todo judío. Entonces, cada cosa que narra la Torah, cada episodio, cada situación, cada circunstancia, es relevante para nosotros. Tiene que ser relevante para nosotros. Probablemente un aspecto más que otro, pero en general tiene que serlo. De lo contrario, no estamos conectados. Entonces tenemos que poner mucha atención a esto. Bien, la parashá empieza con algo muy determinante. Ya vimos en la parashá anterior, en Naso, estuvimos viendo aspectos que enfatiza este libro de Bamidbar respecto a la pureza, al ser sagrado. Ya lo hemos dicho, lo destacamos en el comentario de la semana pasada. Eso continúa acá. Y siempre va a ser una referencia. O sea, cuando nosotros nos salimos eventualmente, que va a ocurrir en la narrativa, vamos para allá, esa salida, esa ruptura, por decirlo así, está relacionada con dejar de ser eso sagrado que hemos estado enfatizando y que la Torah nos ha enfatizado en estas últimas porciones. Entonces pongamos la atención a eso. Bien, leamos. Hashem habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile a él, cuando enciendas las lámparas, se refiere a la menorá del templo, hacia la cara de la menorá estarán algo así 7 lámparas
irradiando luz, que es más o menos la traducción. En otras palabras, toda la Torah tiene que estar encendida, perdón, la menorá tiene que estar encendida, cada lámpara. Sabemos que son 7. Entonces la idea es que esos 7 candelabros o digamos ramas de la menorá están en consonancia. O sea, si lo traducimos en el sentido de nuestra conciencia, la idea es que tengamos prendidos todos los focos, básicamente. No dejemos ninguno apagado. Si tomamos la analogía de los 7 candelabros con los 7 días de la semana, vemos que todo está unido. O sea, sí sabemos que hay un Shabbat que es distinto a los 6 días anteriores, pero son importantes también. De lo contrario, Hakadosh Baruj Hu hubiera hecho solo un día. Es decir, bueno, hay un solo día, día uno y único, que es Shabbat, y ya. Y viviríamos todos permanentemente en un día. Pero no, Él lo diseñó de otra manera. Y este diseño lo hemos dicho en varios comentarios en el blog, y acá lo hemos mencionado probablemente más de una vez. Eso tiene que ver con un plan. Hakadosh Baruj Hu tiene un plan y Am Israel es su socio en ese plan. Entonces hay un trabajo que hacer. Cuando decimos Yom HaShishi, cuando vamos a consagrar el Shabbat, estamos hablando de que en el 6º día se terminó, se completó todo para hacer. Hay un plan detrás. Es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, al encender la menorá, el sumo sacerdote, que ya sabemos que es nuestra conciencia de conexión permanente con el Creador, es el punto de partida. Y hay que mantener esas luces encendidas todo el tiempo. Tienen que estar irradiando luz todo el tiempo. Entonces, un punto de partida, como hemos dicho, clave. Inmediatamente después aparece la explicación dada antes en alguna parte de la Torah al principio, cuando la elaboración del tabernáculo, la elaboración de la menorá, que es de oro en una pieza, en fin, la unidad que representa la menorá. O sea, ya sabemos que tiene 7 partes que se iluminan, pero que forman parte de una unidad. Eso es importante, muy importante. Bien, inmediatamente después de eso aparece nuevamente la consagración de los levitas. Esto es muy importante, se enfatiza de la parashá anterior, hemos visto, se enfatiza en el servicio de los levín, en que son parte de Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu, estos son míos, están conmigo, están consagrados a mi servicio. Acá se enfatiza nuevamente esto. Entonces ya sabemos que los levín y los sacerdotes están relacionados con el servicio del Creador. El servicio tiene que ver nuestra conexión con Él. Nuestros sabios en el Talmud dicen que Avodat Hashem, o sea, el trabajo, el servicio divino que Hakadosh Baruj Hu quiere de nosotros, se traduce en la oración. O sea, cuando uno ora, está realizando un trabajo. O sea, nuestra conexión con Hakadosh Baruj Hu es un trabajo. No un trabajo en el sentido de, bueno, empiezo y termino. Es un punto de partida. Ya lo hemos dicho. O sea, acá nada es estático. En el judaísmo todo es dinámico, todo cumple una función. Nunca perdamos esa perspectiva. Obviamente el servicio divino, desde el punto de vista técnico, por decirlo así, cuando hay tabernáculo, cuando hay templo, son los sacrificios. O sea, el hecho de traer las ofrendas, el hecho de elevarlas al Creador, eso es Avodat Hashem, ese es el trabajo. Pero ya vemos que cuando no tenemos, ahora que no tenemos o no hemos tenido el templo, Avodat Hashem es la oración, tefilá. Entonces tengamos eso muy presente. Y vemos que las tefilá son una referencia que tenemos 3 veces al día: noche, mañana y tarde.
Importante, o sea, sabemos que el trabajo es estar conectados, esa es la idea. Y a partir de esa conexión manifestar lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que hagamos en este mundo. Que está en la Torah, que son los 613 mandamientos. Y que son los modos y atributos del Creador. Básicamente procurar la bondad y el bienestar en aras de la vida, por la vida. Bien, entonces, inmediatamente después de encender la menorá, aparece la consagración de los levitas. Es interesante, hay una parte que queremos destacar. Primero, la purificación de ellos, el mikve, lavar las vestiduras. Pero hay una parte que es clave, el versículo 10 del capítulo 8 en Bejaloteja, que dice, traerás, le dice a Moisés, Hakadosh Baruj Hu, tú traerás a los levitas ante Hashem, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Esto es bien importante, porque debería ser como lo contrario, ¿no? Los levitas ponen las manos sobre los hijos de Israel. Acá es al revés. O sea que de alguna manera, como ya lo hemos dicho antes, está dicho ahora de otra manera, vamos a enfatizarlo. Los hijos de Israel representan talentos, destrezas, potenciales creativos y todo el potencial de bondad que existe en la conciencia. Eso es Israel. Pues la idea es realizarlo. No decía, bueno, mira qué bonito. No, soy Israel escogido porque tengo el potencial de generar bondad y manifestar la presencia de Dios en el mundo material. Sí, en eso consiste nuestra selección, el ser escogidos. Pero la idea es realizarlo. No dejarlo simplemente como una etiqueta que no funciona, básicamente. La idea es hacerlo funcionar. Entonces, en este caso, los hijos de Israel están embistiendo, por decirlo así. Están dándole un poder, ¿no?, a los levitas para que cumplan su trabajo, que es dirigir el pueblo, dirigir la conciencia, elevar la conciencia, atraer a ese Am Israel al templo, a la conexión permanente con el Creador. Esa es la función. Entonces es importante que Hakadosh Baruj Hu le diga a Moisés, dile a los hijos de Israel que pongan las manos sobre los levitas, que les den, que los autoricen, que les den poder para conducir esta conexión. Hemos dicho que Hakadosh Baruj Hu ha repetido muchas veces en la Torah que la porción de los levitas es él. Los levitas son míos, dice Hakadosh Baruj Hu. Entonces él está diciendo a Israel, precisamente porque son míos, ustedes van a autorizar para que ellos los conduzcan a ustedes en mi nombre. Eso es lo que se traduce de esto. ¿Ok? Bien. Y ellos permanecerán realizando el servicio de Hashem. Inmediatamente los levitas presentan unos sacrificios, unas ofrendas inmediatamente después. En otras palabras, la idea es, bueno, nosotros somos Am Israel, estamos autorizando a los levitas, a nuestra conciencia de conexión permanente con el Creador, de que ejerzan esa función de conexión. E inmediatamente, como vemos, eso se cumple, se sella, por decirlo así, con ofrendas. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente después de poner las manos sobre los levín traen una ofrenda al templo, como para sellarlo. Si pues, cumplimos un trabajo, vamos a realizarlo. Nos están autorizando a hacer un trabajo, lo vamos a realizar. Vamos a traer las ofrendas. Vamos a elevar sacrificios, ofrendas al Creador. O sea, hay una secuencia acá que tenemos que poner atención. Bien. ¿Qué más? Y posteriormente explica, en la narrativa explica que porque ellos reemplazaron al primogénito. El primogénito estaba consagrado a mí, dijo Hakadosh Baruj Hu, pero ahora los levín son los que están consagrados como primogénitos. Por lo tanto, hay que
darles el poder de dirección, de conducción, de guía del resto de los niveles de conciencia, de nuestro potencial creativo y de bondad y de lo bueno que es lo que representa a los hijos de Israel. Bien, seguimos. Porque los tomé para mí. Bien. Inmediatamente habla sobre, empieza a detallar el servicio de los Leví, la edad en que deben comenzar a servir, etcétera. Cómo Hakadosh Baruj Hu Moshe Rabbeinu los va a iniciar, los va a preparar para el servicio que van a desempeñar, ¿no? Inmediatamente hablando de ofrenda, ya que están hablando de ofrenda, que es la función de los sacerdotes y los levitas, entramos al capítulo 9, que habla sobre la ofrenda de Pesaj, Corbán Pesaj, ¿okay? Que es un mandamiento. Entonces, inmediatamente después del Corbán Pesaj viene algo muy, ya nos hemos referido en el blog a Pesaj Sheni, la segunda Pesaj. Hicimos un comentario, creo que hicimos un comentario separado sobre Pesaj Sheni en el blog. Lo destacamos porque en la tradición hasídica, cuando estábamos estudiando la tradición hasídica hace ya varios años, una de las cosas que destacan ellos es Pesaj Sheni. Por eso vamos a referirnos a eso, a comunicar lo que aprendimos. Hemos dicho que si se trata de una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron traer el Corbán Pesaj en la fecha estipulada, que es el Nisan, el 15. La gente que por alguna razón no pudo, acá la Torah dice, quienes tuvieron un funeral en su casa y tuvieron que cargar un muerto, un cadáver, y estaban contaminados, por lo tanto no pudieron traer el Corbán Pesaj. Hay una segunda oportunidad, que es el mes inmediatamente después de Pesaj, en un mes. Entonces, el mes siguiente, tenemos que ir mucho más allá de esto. Nuestros sabios hasídicos dicen que Pesaj Sheni tiene que ver con la redención final. O sea que hay dos Pesaj. O sea, una que se dio literalmente en Egipto, ¿no? Hace más de 3000 años, y otra que se va a dar en la redención. Y ellos equiparan, igualan traer la ofrenda el mes siguiente con la redención final. Entonces, ¿qué pasa? Ellos explican, esto es muy dulce, muy especial. Ellos dicen que los requisitos, obviamente, para traer el Corbán Pesaj en la segunda Pesaj no son los mismos requisitos de la primera. En otras palabras, no hay que comer matzá por 7 días. O sea, hay toda una serie de misbot que sabemos que tenemos que cumplir. Hay 2 Yom Tov, ¿no? Durante 7 días se realiza festival. Acá únicamente es un día. O sea, no hay un prerequisito. Simplemente uno trae el Corbán y ya. Entonces nuestros sabios hasídicos traducen esto de una manera muy interesante. Ellos dicen, todas esas precondiciones que nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia, tenemos que limpiar la conciencia, por eso no hay que limpiar la casa, hay que remover todo el hametz. En Pesaj Sheni no pasa eso, no hay que remover hametz. No. Entonces puede tener levadura dentro de la casa. Pero ellos dicen que, y hay que tener mucho cuidado, esto se puede malinterpretar. Ellos dicen que en la redención final el proceso de purificación va a ser automático, en el sentido de que se va a dar sin precondiciones. Es muy importante. Ahora, eso no da licencia para decir, bueno, como va a haber una redención final, y en esa redención final no hay precondiciones, o sea, no hay que limpiar el jamés, no hay que comer matzá por 7 días, no hay
que trae sacrificios, ¿no? Durante esos días, el primer día y el último también, en fin, como festividades. Esa consagración, el hecho de que no se dé esa consagración no da licencia para no estar consagrado. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Uno puede decir, bueno, si yo no necesito limpiar mi ego y limpiar todas las cosas negativas de la conciencia, simplemente traigo una ofrenda de entregar mi vida al Creador, ¿no? Ya estoy salvado, por decirlo así, estoy redimido. Entonces entendamos esto de que es posible que sea para nosotros difícil en un segundo periodo. Ellos dicen, nuestros sabios ascéticos dicen algo que es muy importante. Durante la salida de Egipto, la redención se dio de arriba para abajo. O sea, Akadosh Baruj Hu intervino directamente, entregó la Torá, o sea, prácticamente Akadosh Baruj Hu bajó. Vino acá al mundo material, habló con Moshe Rabenu, habló con nosotros, estuvimos con él en Matan Torah. Estuvo con nosotros, él básicamente bajó a manifestarse y se manifestó. Ellos dicen que la redención final va a ser al revés. Nosotros somos los que vamos a ascender a él. Y tiene perfecto sentido. O sea, él nos dio los misbot, nos dio una serie de directrices a seguir. Nosotros las ponemos en práctica, nosotros las realizamos y eso nos va a elevar a él. Ese es el plan, de acuerdo a la tradición hasídica, que tiene que ver con la redención final. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para traer la redención. Entonces, de esa manera se entiende Pesach Sheni. Decir, bueno, yo pueda que no esté cumpliendo todo, pero estoy consagrado a elevarme al Creador. Estoy dispuesto y lo voy a hacer y quiero hacerlo y quiero una segunda oportunidad. El hecho de que no lo logré hace 3000 y pico de años, quiero hacerlo ahora. Y Akadosh Baruj Hu dice, sí, siempre y cuando tengas la intención y lo realices, acepto tu sacrificio, acepto tu ofrenda. Entonces es muy dulce, este Pesach Sheni es muy especial porque muestra y demuestra nuevamente la compasión, la gracia, la amorosa bondad de Akadosh Baruj Hu con nosotros, con toda su creación, en particular a Israel, sus socios que no siempre hemos cumplido nuestra parte del pacto. Entonces es bueno que reflexionemos sobre esto, sobre entender Pesach como la redención final y como una segunda oportunidad en la que Akadosh Baruj Hu nos dice, si tú tienes la intención de elevarte a mí, yo te doy la mano para que subas. Entonces, pensámoslo de esa manera. Bien, continuamos. La Torá continúa narrando ya los milagros que empiezan a ocurrir a partir de nuestra trayectoria, nuestro movimiento por el desierto, nuestro desplazamiento por el desierto. Se empieza a narrar que de día está una nube protegiéndonos del calor del desierto, y en la noche una columna de fuego que se movía, y la medida en que se movía era una señal para proseguir o para acampar. Todo esto nos lo está narrando la Torá y nos lo está diciendo Akadosh Baruj Hu en la Torá. Decimos que la Torá es de él, es su plan, para recordarnos que él está con nosotros, así como estuvo en el desierto protegiéndonos con una nube. Siempre ha estado con nosotros como estuvo con nuestros patriarcas. Recuerden que había la nube de Akadosh Baruj Hu, o sea, esa nube que protegía a Israel era la misma que protegía la tienda de Sara. Y estaba en la tienda de Sara, no estaba en la tienda de Abraham Avinu. Ojo. Entonces, una nota al margen sobre el papel trascendental que tiene la mujer en el judaísmo. Lo queremos destacar, lo queremos honrar, recordando que la nube protectora de Akadosh Baruj Hu sobre Israel descansa
sobre nuestras matriarcas, como una referencia de lo que ellas representan para nosotros y para nuestra conciencia. Entonces, si nosotros queremos tener esa nube protectora como la que tenía Sara y Rivka, debemos seguir los modos y atributos de este par de mujeres. Bien, entonces habla de los milagros. O sea, obviamente era un milagro lo que estaba ocurriendo, como es natural. Ya hemos dicho que, imagínense ustedes, nuestros sabios estiman en un mínimo de 4 millones de personas a Israel tras la salida de Egipto. O sea, habían 600 almas, pero esas 600 almas tenían padres, tenían esposas y tenían hijos. Entonces, multiplicando por un mínimo promedio de hijos, aproximadamente la cifra va de entre 4 y 6 millones. Entonces imagínense ustedes 6 millones en un desierto. O sea, la emergencia sanitaria, ya nos hemos referido a eso. O sea, todo eso estaba a cargo de Jacob Baruch. Y eso ocurrió durante 40 años. Entonces no lo podemos olvidar, por eso lo recordamos diariamente en los rezos. Esto es clave. Bien, entonces, y la idea, hay que enfatizar, de traer esto, de evocar esto que está acá, que lo estamos leyendo, es que Él está siempre, el Creador está siempre con nosotros, nos está protegiendo. Y que nosotros somos los que ponemos en peligro nuestra integridad y nuestra conciencia cuando nos salimos de nuestra conexión con Él. Cuando no empezamos a hacer sus modos y atributos. Que como hemos dicho, se refleja en el mundo material y en nuestra conciencia como los modos y atributos de amor. Bien. Seguimos con la elaboración de unas trompetas de plata que Jacob Baruch mandó a fabricar. Eran 2 y se tocaban cuando emprendían la marcha, cuando venía Rosh Hodesh, en fin, cuando venían las festividades había que sonar esas trompetas, que por cierto están desaparecidas junto con el Arca de la Alianza. O sea, el arca estaba junto al arca, estas trompetas de plata, y tenían un sonido muy particular, porque imagínense ustedes sonar esas 2 trompetas y que se oyera en un radio donde hay 6 millones de personas, tenían que tener un sonido muy peculiar, muy particular. La Torá da crédito de esto. También inmediatamente habla sobre cómo se desarmaba, por decirlo así, el campamento cuando Am Israel iba a desplazarse en su jornada a través de él. Inmediatamente sigue con una invitación que Moisés hace a su suegro Yitro para que se una a Am Israel, la cual Yitro rechaza. Hay midrashim que dicen que no, que él se quedó, hay otros que dicen que no, que si él se fue, o la Torah específicamente dice básicamente que él no quería quedarse, pero sin embargo nuestros sabios dicen que de hecho él sí se quedó, y que sus descendientes posteriormente en el libro de Yoshua se refieren a unos descendientes se refieren a él y a uno de sus descendientes. Luego ellos sí se quedaron, permanecieron con Am Israel. Hay una parte muy clave que nosotros recitamos cuando leemos la Torá, lunes, jueves y Shabbat, como norma, o sea, cada vez que abrimos el Ejal. Vamos a leerlo porque es importantísimo. Esto es muy, muy importante y vamos a elaborar como es natural. Cuando el arca partía, Moisés decía: levántate, Eterno, y que tus enemigos sean dispersados, y aquellos que te odian huyan ante ti. No, entonces después, inmediatamente eso es acá de la Torah, de esta parasha precisamente, y después seguimos con el profeta. Dice: porque la Torah saldrá de Sion y la palabra de Hashem de Jerusalén. Eso ya lo dice uno de los profetas. Pero la idea es, pongamos mucha atención
con esto. O sea, ¿qué representa el arca? Ya lo hemos dicho, el arca representa nuestra conexión permanente con el Creador. Entonces, en el momento en que nosotros ponemos esa arca, esa conexión delante de nosotros, nuestros enemigos están dispersados. Estamos hablando de Hashem. No, estamos hablando de los enemigos de Hashem, en el sentido de los enemigos del arca. O sea, implícitamente se está diciendo que tus enemigos, levántate de Hashem cuando el arca salía y tus enemigos serán dispersados. El arca era, por decirlo así, por decirlo así, o sea, no era por decirlo así, era el portador, el arca de la presencia de Hakadosh Baruj Hu. O sea, en el arca era que él se manifestaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se levantaba el arca, él estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que seamos conscientes de que en la Torah, porque el arca es la Torah está dentro del arca. Ya vimos que la Torah, Hashem, el Shabbat de Israel son uno. Entonces, la Torah está Hakadosh Baruj Hu. En el momento en que nosotros levantamos la Torah, levantamos el arca, levantamos a Hakadosh Baruj Hu, sus enemigos se dispersan. Entonces, estamos hablando nuestros enemigos. O sea, cuando estamos hablando de los enemigos de Hakadosh Baruj Hu, ya lo dice el Talmud, lo ha repetido muchas veces, los enemigos de Israel son enemigos de Dios, los enemigos de Dios son enemigos de Israel. Por consecuencia, porque tenemos un pacto, tenemos una asociación con Él. Que sus enemigos son nuestros enemigos. Entonces nosotros le decimos a Él, ¿no? Levántate, acompáñanos, porque tus enemigos serán dispersados, nuestros enemigos van a ser dispersados. En la tradición oral cuenta que en el desierto obviamente había alacranes, había culebras, había una serie de bestias salvajes muy peligrosas. En esa época dicen que habían otras especies que eran aún más dañinas, más depredadoras. Inmediatamente, cuando la columna de fuego estaba en la noche, automáticamente esos animales desaparecían o quedaban fulminados inmediatamente. O sea, la protección era total. O sea, no solamente eran los enemigos de carne y hueso de gente, sino también las bestias salvajes que había en el desierto, que también tenemos que entenderlo como aquello negativo que está en nuestra conciencia, que nosotros debemos remover y dispersar para darle paso a que el Creador sea quien conduzca cada aspecto de la vida, cada faceta de nuestra vida. De eso se trata. O sea, esto tenemos que traducirlo de lo abstracto a lo concreto. De eso se trata, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ya celebramos eso que decimos acá. Inmediatamente lo que nos veníamos refiriendo al principio de acá, empieza ya a desarrollarse una conexión ya directa entre nosotros y Hakadosh Baruj Hu, directa en el sentido de que, bueno, nosotros no somos perfectos. Am Israel no es perfecto, nunca ha sido perfecto. Entonces la idea es que dirijamos nuestra vida no en un sentido de perfección, porque ya dijimos que la perfección por el hecho de ser humanos no encaja, no existe, pero dirigir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad del Creador. En eso radica nuestra perfección. Nuestra perfección no es ser perfecto físicamente, no tener enfermedades, ser una especie de Superman o algo así. No se trata de eso. Lo que se trata es de cumplir lo que Hakadosh Baruj Hu nos dice. Al cumplirlo, ya eso nos hace perfectos. O sea, la perfección no radica necesariamente en que, ya lo hemos dicho, hay que repetirlo, no en que tengamos un cuerpo completo, que no nos falte nada, que no tengamos enfermedades, etc. Es una persona perfecta, ¿no? En el sentido de que es inmune a cualquier... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cumplir lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que hagamos. Esa es la perfección que hay que enfatizar y la que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nuestra perfección radica en ser buenos. Esa es la perfección de Am Israel. Esa es la perfección de nuestra relación con el Creador. Y nadie está diciendo, porque no tienes esto, te falta un brazo, te falta un ojo, ya por eso está descalificado. No. Entendamos perfección como nuestra relación ideal con el Creador. E ideal en el sentido de que cumplamos lo que Él dice. Ya con eso estamos bien. Estamos redimidos. O sea, en ese sentido la redención implica una perfección, perfeccionamiento, digamos. Perfeccionamiento, o sea, vamos a ir hacia algo que nos va a sentir
mejor, no va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber rivalidad, no va a haber maldad, la maldad va a ser erradicada de la tierra. En ese sentido sí va a haber una perfección. Pero entendámosla no desde un punto de vista estético, ni desde un punto de vista de qué es lo que es bonito y qué es lo que es feo, ni nada de esas cosas, sino nuestra relación con el Creador no va a tener obstáculos. No va a tener trabas. No va a haber fantasías ni ilusiones de ego. El ego no se va a interponer en la manera como nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno y con los demás. Vamos a vivir armónicamente. Eso es perfecto. Entonces, la idea de llevar la perfección que representa cumplir la voluntad de Dios es realizarla, llevarla ya al campo de la realización que se refleje en lo que acabamos de mencionar, en que no haya maldad, no haya rivalidad, no haya celos, no haya ego, no haya esa serie de cosas. Ego en sentido negativo, ojo. Ya hemos dicho que ego es parte de la conciencia, ego nos impulsa, pero eso no quiere decir que no controlemos la dirección que vaya a tener. O sea, en el momento en que ese ego sirve para separarnos, es decir, yo soy mejor que tú, vamos a tener problemas. O sea que acá es la intención que pongamos detrás de cada aspecto de la conciencia, detrás de nuestro discernimiento cuando pensamos positivamente y bien, nuestros sentimientos y emociones, cuando nos sentimos y procuramos de que nuestro entorno y la gente con la que nos relacionamos estén bien emocionalmente, se sientan bien en lo que decimos y en lo que hacemos. Eso es perfección. En eso radica la perfección. En la bondad es lo perfecto. ¿Ok? Bien. Seguimos. Bueno, la introducción era que como que no somos perfectos. ¿Qué pasa? Comienzan a repetirse, a darse nuevamente incidentes en nuestra relación con el Creador, basados en desconfianza, básicamente. Empezamos con la salida de Egipto. Ya hemos dicho que el 80%, cuenta el Midrash, de Am Israel se quedó en Egipto, que murieron en la playa de la oscuridad, lo que ello representa. No pudieron ver más allá de la oscuridad que vivía el pueblo en esa época, que no era fácil, que era un país bastante oscuro en ese entonces, todavía por ahí. Bien, entonces la salida, estamos enfrente al mar, viene el ejército de Faraón. Oye, pero ¿acaso no hay tumbas en Egipto? ¿Por qué no nos matan allá y nos entierran allá? Nos tienen que venir a enterrar acá al lado del mar. Empiezan las quejas, ¿no? Empiezan las quejas. O sea, continúan más bien las quejas. Las cosas empezaron en la salida de Egipto, acá continúan ahora. Entonces, ya sabemos que después también el becerro de oro, toda una serie de incidentes que se han dado antes, estos incidentes se van a repetir a partir de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Los incidentes ocurren para ilustrar nuestra relación con el Creador. O sea, si no pasan, nosotros no sabemos cómo Akadosh Baruj Hu se porta con nosotros. O sea, que nosotros tenemos que cometer errores genuinamente, no a propósito. O sea, que realmente tenemos una incomodidad porque nuestra conciencia no nos da para ver más allá de nuestra incomodidad. Manifestamos la incomodidad. Hay unos que se aguantan y otros que no se aguantan. De los que no se aguantan explotan y dicen, oye, esto no me gusta. Está bien, eso es lo más normal, ¿no? Entonces, la idea es, si eso que no nos gusta realmente es un motivo para que nosotros nos quejemos. O sea, una cosa que no nos gusta y otra cosa que sea una motivación, una verdadera razón para quejarnos. Sin embargo, esto lo vamos a analizar con cuidado porque es muy importante. Ellos se quejan con Akadosh Baruj Hu porque dicen queremos carne. O sea, el maná realmente nos tiene aburridos ya. A pesar de que se puede convertir en lo que nosotros queramos, como dice el Midrash, decían que quiero que sepa cordero, sabía cordero, quiero que sepa pollo, sabía pollo, quiero que sepa salmón, sabía salmón. Ellos estaban aburridos, decían queremos carne. Nosotros no queremos comer esa cosita que recogemos todos los días. No.
queremos carne. Entonces van donde Moisés, básicamente, y le dicen, queremos carne, ¿no? Y Moisés llega y dice, oye, me pones a mí en una situación difícil porque tengo yo que lidiar con esta gente, ¿no? Y me piden a mí que yo les dé carne, ¿no? Encima. Entonces, ¿qué hacemos? Hackadosh le responde, dale carne. Dale carne. Y eso es lo que pasa. Entonces bajan unas perdices, unas codornices. Ahora, el problema surge no es con querer carne. Ya no vamos a referir a eso, el significado simbólico de lo que es la carne. El problema es nuestra actitud ante la carne. Eso es todo el rollo. O sea, que Hackadosh dice, ustedes quieren comer carne, coman. No hay ningún problema. Y ahí les manda las perdices y las codornices, no hay ningún problema y que coman. La cuestión es la actitud que nosotros tenemos ante la carne. Entonces, eso es lo que Hackadosh dice, así no. Entonces dice que estos tipos se engullían las codornices. O sea, dice que ni las tragaban, o sea, se las llevaban a la boca, o sea, de una manera, la manera como lo narra la Torá es bastante, vamos a ver cómo está acá narrado directamente. ¿En qué parte está? Bueno, a principio Hackadosh se enoja, porque es obvio, si él no está manteniendo con el maná, no hay realmente ninguna, no nos estamos muriendo de hambre, básicamente. Entonces, es interesante porque Hackadosh se enoja con nosotros. Si te estoy dando de comer, es una buena comida la que te estoy dando, te la estoy dando yo, no la estás recogiendo de cosecha ni nada de esas cosas. ¿Por qué te quejas? ¿No? Entonces dice que el enojo de él se encendió en los límites del campo. En otras palabras, la gente que estaba, aquí está el Mishkan, aquí está el tabernáculo en el centro, la gente que estaba justo al extremo fueron los que murieron. O sea, con el enojo de Hakadosh Baruj Hu murieron. Nuestros sabios empiezan a analizar, bueno, ¿por qué la parte de afuera y no le ocurrió a la parte de adentro? O estaban alejados de la conexión del Creador, o sea, no estaban cerca de esa conexión que es el tabernáculo, estaban afuera, estaban en los límites. Entonces, ¿qué pasa? Eran gentes básicamente débiles, desde el punto de vista ya sea de conocimiento de Hakadosh Baruj Hu, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de los instintos, de las pasiones. Los tipos no eran gente fácil. Entonces, Hakadosh Baruj Hu básicamente lo que quiere es, ustedes deberían estar integrados como el resto del mundo acá, con el resto de la gente, pero están afuera, están como fuera de la película, por decirlo así. No funciona así. O sea, así no los quiero. Ustedes tienen que estar dentro conmigo. Si no, salgan. Entonces, el salir, ya dijimos que la salida del campamento era la muerte, ¿no? Muerte por separación, karet, muerte espiritual. Entonces, que tenemos que entenderlo de esa manera. Está el celo de Hashem, dijo, ustedes deberían estar conmigo y no quejarse. Sin embargo, están fuera de mí. Al salirse de mí, ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando nos separamos de Hakadosh Baruj Hu. Nosotros nos morimos, básicamente. ¿De qué vale la pena vivir sin Dios, sin el que nos creó? Ese es el sentido que tiene. Bien, entonces, estos tipos que estaban devorando las perdices de una manera, estamos tratando de buscarlo, pero la letra es bastante chiquita y hay que ir con cuidado. Ellos extrañaban, aquí dice lo que habíamos mencionado la vez pasada, extrañaban en Egipto los pepinillos, las sandías, los puerros, el ajo y la cebolla, ¿no? Y el pescado que era gratis. Acá está, ¿no? Y se quejaban, ¿no? Porque no teníamos nada distinto a lo que es el maná.
empieza la descripción de maná de cómo era, ¿no? Entonces dice que cuando descendió o sea, cómo descendía el maná, que descendía con el rocío de la mañana. Entonces Moisés se queja, ya hemos dicho se queja con Hakadosh Baruj Hu de que le toca la carga. Hakadosh Baruj Hu le dice, nombra el Sanedrín, o sea 70 ancianos para que te ayuden a legislar. Bien, entonces nombran el Sanedrín. Ahí aparece, después del Sanedrín aparece el episodio de las perdices, acá está. No. Entonces piden carne, no, Hakadosh Baruj Hu hace que caigan las codornices. Y fíjense, es interesante porque Hakadosh Baruj Hu, él dice, bueno, si ustedes están en el plan de lo de la carne, no hay problema. Yo les doy carne más, no les voy a dar carne por un día, no les voy a dar carne por 2 días, no les voy a dar carne por una semana, les voy a dar carne por 30 días para que se sacien. La idea detrás de esto es que nosotros aprendamos de esas cosas en nuestra conciencia que nos mantienen separados del Creador. O sea, Hakadosh Baruj Hu en su compasión, en su gracia, en su bondad, en su amorosa bondad con nosotros nos dice, ustedes están pasando en un momento de aprendizaje, no quieren estar conmigo ahora porque quieren estar todavía disfrutando de los placeres sensuales que tienen que ver con los sentidos, no tienen únicamente que ver con lujuria, ¿no? Como algunos interpretan este episodio de la carne. Ustedes coman. Es más, no lo voy a dar por 2 días, ni por 3 días, ni por una semana, 30 días. Un mes coman. Cuando ya haces así, entonces sí regresan, ¿no? Y ya coman, o sea, que aprendan de eso. La idea es eso. Hakadosh Baruj Hu realmente no nos juzga, nos juzga a partir de nuestra actitud de juicio contra lo que tenemos enfrente. O sea, cuando nosotros juzgamos una situación es cuando tenemos problemas. Pero si tenemos algo que es genuino, de lo cual nosotros nos quejamos porque no estamos preparados. Hakadosh Baruj Hu, esto yo no lo puedo hacer. Es mucho para mí, la carga es muy pesada. Él dice, ok, tranquilo, yo te reduzco la carga. Eso está demostrado a través de la Torah y a través del Tanaj. O sea, ese cuento de que Hakadosh Baruj Hu nos puso una carga que no podemos, eso es fantasía, eso no es así. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Y esta es la prueba. Que siempre, él hubiera dicho, los que tengan carne, los elimínenlos a todos. No. Entonces, la idea era que les va a dar carne por un mes, pero la actitud que tenían unos era bastante medio animal, ¿no? Y eso sí no le gustó a Hakadosh Baruj Hu. Dice, te doy carne para que tú básicamente experimentes, ¿no? Tu cuestión sensual, de sensualidad y tal. Pero tienes que hacerlo comedidamente, ¿no? No lo vas a hacer de una manera instintiva, salvaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al darse cuenta él que ellos tenían esa actitud, acá lo vemos en el capítulo 11, versículo 34, no antes, 33, dice, la carne todavía estaba dentro de sus dientes y aún ni masticaban, ¿no? Cuando la ira de Hashem, o sea, la actitud con la que comían, cuando la ira de Hashem se encendió contra el pueblo, ¿no? Y Hashem los golpeó, ¿no? O sea, básicamente la gente que estaba demasiado, por decirlo así, animalizada con la cuestión de los sentidos, con la cuestión de la carne, Hakadosh Baruj Hu dijo, estos tipos no me sirven a mí. O sea, es una lección para nosotros. O sea, tenemos que, cuando tenemos la cuestión de la sensualidad, hay que saberla manejar. Hay que ir poco a poco con eso, no hay simplemente que llegar y comerse todo el paquete así, ¿no? De un solo bocado. Entonces es interesante el nombre que le pusieron al lugar donde ocurrió este episodio. Se llamaba Kebrot Hatavá. Literalmente quiere decir las tumbas de la lujuria. Tabá
es interesante porque los hititas eran una de las 7 naciones cananeas. Tienen la misma raíz lingüística de esta palabra. ¿Ok? Entonces, Hatabá, Kebrot Hatabá. Pero acá dicen, nuestros sabios normalmente traducen, dice que porque ahí fueron enterrados los tipos que habían básicamente sido muy lujuriosos, ¿no? O sea, lo relacionan con sensualidad, con deseo sexual, básicamente. Pero nuestros otros sabios dicen que no solamente era sexual, sino era la cuestión de los sentidos. O sea, todo lo que tiene que ver con los sentidos, o sea, comer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sentidos y con los instintos. Entonces, Kiryat Hataba. Bien, antes aparece algo que es interesante cómo lo narra la Torah, porque de repente aparece Hakadosh Baruj Hu quejándose Moshe Rabenu quejándose con Hakadosh Baruj Hu diciendo: esta carga es muy fuerte para mí, necesito que me ayuden, ¿no? Esto es demasiado. En medio de este episodio, ¿no? Entonces aparece lo de Sanedrín. Dios responde y aparece gente que estaba profetizando. O sea, que haya profecía. O sea, hay un contraste entre gente que está básicamente atrapada en la sensualidad y gente que está profetizando. Es interesante cómo se dan dos cosas en el mismo escenario, en el mismo contexto de la narrativa de la Torah. Es muy interesante esto. O sea, mientras unos están animalizados con la cuestión de la sensualidad, otros están profetizando. De hecho, Yoshua se queja con Moshe Rabbeinu y dice: oye, esta gente está profetizando. Y acá dice: ¿qué tiene de malo con que esté profetizando? Si la idea es que todos seamos profetas acá. Importante esto. O sea, ese es el destino de Israel. Bien, entonces, en el contexto de la profecía, Hakadosh Baruj Hu obviamente aclara que el estatus, la posición de Moshe Rabbeinu con respecto a Israel en su historia. O sea, sí, van a profetizar, pero no como Moisés. No. Moisés es el tipo más humilde que ha habido sobre la tierra, es mi sirviente. Y es el único con el que yo he hablado boca a boca. O sea, se hace una diferencia. O sea, sí, pueden profetizar en sueños, tendrán visiones, pero Moshe Rabbeinu es lo máximo. Y Hakadosh Baruj Hu nos lo está diciendo además. Bien, entonces, aquí dice lo único de Moisés, o sea, lo que lo hizo único. Entonces, esta cosa que lo hizo único genera problemas, ¿no? Inmediatamente, en el momento en que Hakadosh Baruj Hu nos habla de lo importante que es Moisés para nosotros y para Hakadosh Baruj Hu, lo único que es, aparece el incidente de su hermana Miriam y de su hermano Aarón con relación a eso. Miriam lo que hace es que se queja, básicamente, por el hecho de que, ya habíamos dicho que la narrativa dice que esta exclusividad, por decirlo así, de Hakadosh Baruj Hu con Moshe Rabbeinu, más bien al revés, de Moshe Rabbeinu con Hakadosh Baruj Hu, iba a tener repercusiones, básicamente. O sea, bueno, y ahora tú estás con Hakadosh Baruj Hu todo el tiempo, que va a pasar con tu mujer, con tu esposa. O sea, algo así como que, bueno, está bueno que estemos al servicio de Hashem, pero tenemos responsabilidades en el mundo material, tenemos una familia, etcétera. En el caso de Moshe, obviamente, es un caso aparte, ¿no? Que de hecho era un caso aparte. Entonces, eso es lo que no le gusta a Hakadosh Baruj Hu. Si ustedes saben que para mí es un caso aparte, o ya yo lo he dicho, que para mí es especial él, ¿no? ¿Por qué no respetan eso? O sea, ¿por qué cuestionan eso? ¿Por qué antagonizan con eso? Entonces dice que Hakadosh Baruj Hu se enojó, ¿no? Y la nube se fue del tabernáculo, se fue. O sea, en otras palabras, cuando nosotros estamos hablando mal o difiriendo, antagonizando, creando un conflicto, aunque sea cierto, la presencia de Hakadosh Baruj Hu se va de ahí. O sea, no podemos estar hablando mal de nadie, aun si tuviésemos razón. La opinión de Miriam era legítima. De hecho, su hermano Aarón la compartía. Dice: hay que ver cómo hacemos con esto, porque va a ser un mal ejemplo, ¿no?
Entonces Midrash dice que Miriam había dicho, ahora los hombres van a creerse si tienen algún tipo de profecía o algún tipo de conexión con Hakadosh Baruj Hu, básicamente se van a sentir exclusivos también y nos van a abandonar básicamente a las mujeres, y dice Miriam, no, y a su familia. Entonces era prácticamente como un mal precedente. Pero la idea era, si Hakadosh Baruj Hu dice, este hombre es exclusivo, es mi sirviente, está conmigo, no hay otro que va a ser como él, ni antes ni después, hay que aceptarlo. Entonces tenemos que aceptar la voluntad del Creador, no cuestionarla, ¿no? En este caso no era un cuestionamiento contra Moisés, era un cuestionamiento con Hakadosh Baruj Hu, por eso Hakadosh Baruj Hu se enojó. El problema no es que tú te metas con tu hermano y ya estés hablando mal de él, el problema es que estás hablando mal de mí, estás cuestionando lo que yo estoy diciendo, es mi voluntad. Eso tiene consecuencias. O sea, si tú me cuestionas a mí y tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, tú estás fuera de la película. Entonces le vino el Sará, la decoloración de la piel, y ella tuvo que ser sacada del campamento. Entonces, lo que tenemos que aprender acá, nuestro sabio el Hafez Haim, varios sabios han enfatizado mucho en este episodio. A partir de aquí comienzan los problemas. O sea, cuando empezamos a hablar mal de la gente, cuando empezamos a dar opiniones donde no nos las han pedido, especialmente si son negativas, es cuando creamos disociación. Estamos creando conflicto, estamos creando malestar, estamos creando duda, incertidumbre, básicamente división. O sea, este comentario de Miriam ha podido crear una división en Am Israel grave. Una sola opinión de una persona. Y Moshe Rabenu, en su humildad característica, le pide a Hakadosh Baruj Hu, por favor, no la castigues, cúrala. Ella es una buena persona, ella no lo hizo con mala intención. En fin, Hakadosh Baruj Hu dijo, no, tiene que cumplir, tiene que darse cuenta de esto. Por eso es importante que en los 6 recuerdos que nosotros todos los días en la tefilá los recordamos, está lo que le pasó a Miriam. Es importante. La salida de Egipto, Amelec, todas las cosas que estamos recordando, hermana, todas las cosas que tenemos que recordar diariamente, que tienen que ver con nuestra conexión con Hakadosh Baruj Hu. Una de ellas es no cuestionar su voluntad, no cuestionar su opinión. Él nos creó, o sea, cuenta de que nosotros al Creador le vamos a decir, oye, tú debiste haber creado las cosas de otra manera. Perdón. O sea, la idea es que aprendamos de todo esto, ya lo que dijimos al principio. Cada cosa que está pasando acá hay que ponerle mucha atención. Y no entenderla en el sentido literal. Bueno, se encendió la ira de Hakadosh Baruj Hu y acabó con todo el mundo. No, hay un proceso. ¿A quién le ocurrió a esta gente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es la actitud de Hakadosh Baruj Hu cuando tenemos problemas con la carne? Hay un proceso de aprendizaje. Hakadosh Baruj Hu nos dice, sí, ustedes aprendan, les voy a dar la carne por un tiempo bastante prudencial, un mes, para que coman carne todos los días hasta que se sacien y se aburran. Ahí está en la Torá. Aquí está, que no podemos leer todo, una parecida larga además. La idea es que aprendamos. Nuestros sabios hasídicos dicen que esto es importante. Nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu es un proceso de refinamiento. O sea, no se da pum, ya tenemos una conexión con Hakadosh Baruj Hu. No, es un proceso de refinación. O sea, tenemos que empezar a limpiar lo que no sirve, empezar a salir de esto otro, hasta que estemos livianos en la conciencia, que no nos pese nada. Y estamos hablando de las cosas que pesan, son las cosas negativas. Tenemos que empezar a cargarnos de las positivas. El proceso de purificación consiste en permitir, como ya lo hemos dicho en nuestros comentarios, muchos comentarios en el blog y acá, que los modos y atributos de amor sean los que conduzcan nuestra conciencia. Así todos estamos bien. Estamos en amor, con amor, por amor, hacia amor, por nuestro propio bienestar y por el bienestar de nuestro entorno y el bienestar colectivo. O sea, amar y estar bien es algo bueno, esa es la idea.
Bien, entonces ya vemos que la Torá acá entra en acción en el sentido de lo que es instrucción, de lo que es aprender. De eso se trata. Tenemos que agarrar cada cosa que pasa acá y, ya como lo dijimos inicialmente en el comentario, ver cómo eso aparece en nuestra memoria genética. Esto tiene de alguna manera que hacer resonancia dentro de nuestra conciencia. Es decir, esto nos pasó a nosotros cuando estábamos allá. Y ahora, 3000 y pico de años después, cómo eso resuena en nuestra conciencia, cómo se traduce, qué significado tiene. Meditemos sobre eso. Bien, entonces con esto terminamos el comentario de Bejaloteja, que termina precisamente la parasha con la cuarentena, con la separación de Miriam, y posteriormente vamos a continuar con la parasha de la próxima semana, Shelach, que es bastante complicada también respecto a nuestra conexión con el Creador, que es lo que importa acá. Bien, entonces, que pasen un resto de día muy feliz, un resto de semana lleno de bendiciones, de prosperidad, de inspiración, de creatividad, de bienestar. Que pasen un increíble Shabbat y hasta la próxima.